ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva con un cambio de actitudes y nuevos hábitos amigables con la naturaleza. Compromiso de vida en un territorio llamado tierra. Impactante reflexión sobre un caos el cual estamos atravesando. Tenemos que cuidar la tierra. La gente dice que debemos dejar un mejor planeta para nuestros hijos, pero en verdad deberíamos dejar mejores humanos para nuestro planeta. Hasta la próxima. La Asamblea Nacional te invita a ser parte de la democracia en acción. Síguenos en nuestras redes sociales para estar al tanto de las decisiones que impactan a nuestro Honorable diputado Rafael Buchanan. Gracias, señora presidenta. Presidenta, gracias a ese consenso que esta Asamblea está buscando en unificar los criterios por el bienestar del país, hemos tomado la decisión de solicitar que se retire nuestra propuesta en cuanto a los traslados de partida. Gracias, diputado. Para cuestión de orden, la honorable diputada Grace Hernández. Porque creo en el consenso, porque creo en el trabajo en equipo y estoy segura que aquí todos los 71 queremos lo mejor para el país. Retiro la propuesta, señora presidenta. Gracias, diputada. Aprueba el Pleno el retiro de la propuesta de modificación del artículo 1 presentada por el honorable diputado Alain Cedeño. Ha sido aprobado. Queda adoptada. Aprueba el Pleno el retiro de la propuesta de la modificación del artículo número 2 presentado por el honorable diputado Alain Cedeño y otros. Ha sido aprobado. Queda adoptado. Aprueba el Pleno el retiro de la propuesta de modificación del artículo 1 presentado por la honorable diputada Grace Hernández y otros. Ha sido aprobado. Queda adoptado. Aprueba el Pleno el retiro de la propuesta de modificación del artículo 2 presentado por la honorable diputada Grace Hernández y otros. Ha sido aprobado. Queda adoptado. Aprueba el Pleno el retiro de la propuesta del artículo 1 presentado por el honorable diputado José Pérez Barboni. Ha sido aprobado. Queda adoptado. Aprueba el Pleno el retiro de la propuesta de modificación del artículo 1 presentado por el honorable diputado Rafael Buchanan y otros. Ha sido aprobado. Queda adoptado. Aprueba el Pleno el retiro de la propuesta de modificación del artículo 2 presentado por el honorable diputado Rafael Buchanan y otros. Ha sido aprobado. Queda adoptado. Aprueba el Pleno el retiro de la propuesta del artículo 1 presentado por el honorable diputado Rafael Buchanan y otros. Ha sido aprobado. Queda adoptado. Señora secretaria, de lectura las propuestas de consenso que reposan en secretaría. Honorables diputados Rafael Buchanan, Dana Castañeda, Alain Cedeño proponen que se adicione un artículo nuevo al proyecto de ley número 9 así. Artículo 1. Los artículos 297, 325 de la Ley 418 del 2023, modificados por los artículos 1 y 2 de la presente ley,
tendrán vigencia hasta el 31 de diciembre del 2024. Los honorables diputados Alain Cedeño, Dana Castañeda, Nelson Jackson y otros proponen que se modifique el artículo 1 del proyecto de ley 9 así. Artículo 1, el artículo 297 de la ley 418 del 2023 queda así. Artículo 297. Viáticos en el exterior del país. En los casos en que sea necesario enviar a funcionarios en misiones oficiales fuera del país, el titular de la institución pública que solicite la autorización para el viaje o en quien éste delegue presentará al Ministerio de la Presidencia la petición de autorización con no menos de 15 días de antelación a la fecha de partida. Esta autorización solamente será revocada por el Ministerio de la Presidencia. La solicitud debe tener la información siguiente: el nombre del funcionario que habrá de viajar, el país o los países que visitarán, el objeto del viaje, los resultados esperados de la misión, el costo total del viaje, desglosado los gastos de transporte y de viático del funcionario y el detalle de la ruta itinerario de las líneas aéreas que se utilizarán. Se excluyen de este requisito los funcionarios de los órganos legislativo y judicial del Ministerio Público, de la Contraloría General de la República, del Tribunal Electoral, del Tribunal de Cuentas, de la Fiscalía General de Cuentas, de la Defensoría del Pueblo, las sociedades anónimas de propiedad del Estado, los intermediarios financieros y la tripulación del avión presidencial, quienes solicitarán la autorización para el viaje de acuerdo al procedimiento correspondiente establecido para tal fin por cada uno de los órganos e instituciones mencionados. Los viáticos serán los siguientes: 1. Para ministros, viceministros, diputados principales y suplentes, secretarios y subsecretarios generales de la Asamblea Nacional, Procurador General de la Nación, Procurador de la Administración, Magistrado de la Corte Suprema de Justicia del Tribunal Electoral, del Tribunal de Cuentas, del Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas, del Tribunal Administrativo Tributario, del Tribunal Administrativo de las Funciones Públicas, Contralor y Subcontralor General de la República, Fiscal General Electoral, Fiscal General de Cuentas. Defensor del Pueblo, director y subdirector del Instituto Técnico Superior Especializado, adjunto del Defensor del Pueblo, secretarios ejecutivos nacionales de la Presidencia de la República, directores y subdirectores generales, gerentes y subgerentes generales, superintendentes de bancos, de mercado de valores y seguros y reaseguros, administradores y subadministradores generales, rectores y vicerrectores de las universidades oficiales, secretario ejecutivo del CIACAP, miembros de la Junta Directiva que conforman las entidades del sector público. Así, Europa, Asia, África y Oceanía, 600 balboas diarios. Estados Unidos, Canadá, Argentina, Brasil y Chile, 500 balboas diarios. México, Centroamérica, el Caribe y el resto de América Latina, 400 balboas diarios. 2. Para otros funcionarios, directores, subdirectores nacionales y dependencias y el resto de los funcionarios queda así: Europa, Asia, África y Oceanía, 500 balboas diarios. Estados Unidos, Canadá, Argentina, Brasil y Chile, 400 balboas diarios. México, Centroamérica, el Caribe y el resto de América Latina, 300 balboas diarios. No se reconocerán viáticos al funcionario en misión oficial el día de regreso al país. Cuando un funcionario participe en un evento internacional y la institución patrocinadora del exterior no cubra la totalidad de los viáticos, recibirá el 50% del viático establecido en ese artículo según la región a la que viaje. Cuando el funcionario asista a algún evento cuya modalidad esté relacionada con una capacitación, deberá presentar el certificado que otorga el organismo respectivo a su regreso del país. Las tablas de viáticos en el exterior, arriba señaladas, no se aplicarán a los servidores públicos designados en cargos públicos de tiempo definido en el exterior y a las capacitaciones y entrenamientos en el exterior de los servidores públicos cuando sean superiores a 30 días ordinarios. En su lugar,
se aplicará una tabla de viáticos complementarios fijados por el órgano ejecutivo a través del Ministerio de Relaciones Exteriores mediante decreto ejecutivo, aplicada a la totalidad de las entidades públicas. Se entiende que corresponde a cargos públicos de tiempo definido en el exterior, entre otras, la designación de personal diplomático en el exterior, incluidas las agregaturas policiales o de seguridad en las sedes diplomáticas, la representación del país o de instituciones estatales ante organismos internacionales similares. El funcionario designado para atender misión oficial relacionada con las funciones que ejerce deberá presentar un informe sustantivo ante la dirección administrativa de su entidad. Esto tiene que ver con los resultados de la misión atendida a su regreso al país, en el término de 30 días calendarios. Cuando el funcionario asista por algún evento cuya modalidad esté relacionada con una capacitación, deberá presentar el certificado que otorga el organismo respectivo a su regreso al país. Los funcionarios deberán enviar a la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información el correspondiente informe. Fin de la propuesta de modificación. Los honorables diputados Javier Sucre, Alain Cedeño, Dana Castañeda proponen que se modifique el artículo 2 del proyecto de la Ley 9 así. Artículo 2. El artículo 325 de la Ley 418 del 2023 queda así. Artículo 325. Traslado de partida. El traslado de partida es la transferencia de recursos en las partidas del presupuesto, con saldo disponible de fondos o sin utilizar, a otras que se hayan quedado con saldos insuficientes o que no tengan asignación presupuestaria. Los traslados de partida serán tramitados como tales a partir del 15 de enero al 15 de noviembre. No obstante, podrán realizarse en cualquier época del año en caso de inversiones, gastos de funcionamiento para la atención de servicios sociales y el servicio de la deuda pública. Las instituciones públicas presentarán las solicitudes de traslado de saldos disponibles de fondos entre las partidas presupuestarias y de los ahorros comprobados en la ejecución presupuestaria debidamente autorizadas por el representante legal de la entidad o quien él designe al Ministerio de Economía y Finanzas, que previa verificación de la efectiva disponibilidad de saldos no comprometidos tramitará o no la correspondiente solicitud. Los traslados de partida de 500.000 balboas con 1 centavo o más se remitirán a la Comisión de Presupuestos de la Asamblea Nacional para su aprobación o rechazo, una vez aprobados mediante resolución de la Comisión de Presupuestos de la Asamblea Nacional. El Ministerio de Economía y Finanzas incorporará esta aplicación al sistema informático aprobado por el Ministerio de Economía y Finanzas y notificará a la entidad. Si la Comisión no realiza ninguna actuación dentro de los 15 días calendarios siguientes, el recibo de la solicitud se entenderá que ha sido aprobada la modificación correspondiente. Si, por el contrario, la Comisión de Presupuestos de la Asamblea Nacional realiza algún tipo de actuación con respecto a la solicitud del traslado, se suspende el término y se comunicará a la Dirección de Presupuesto de la Nación, del Ministerio de Economía y Finanzas y a la entidad. Ministerio de Economía y Finanzas y a la entidad solicitante hasta que la entidad solicitante realice sustentación ante la comisión que la aprobará o la rechazará. Los traslados solicitados por las entidades públicas que asciendan a 1. Hasta 200.000 balboas con 1 centésimo podrán, previa evaluación del Ministerio de Economía y Finanzas, ser tramitados, realizados y autorizados por estas y remitidos dentro de los primeros 20 días de cada mes para su información a la Comisión de Presupuestos y al Ministerio de Economía y Finanzas. De 200.000 balboas y 1 centésimo hasta 500.000 balboas con 1 centésimo serán evaluados, tramitados y autorizados por el Ministerio de Economía y Finanzas y remitidos dentro de los primeros 20 días de cada mes para su información a la Comisión de Presupuesto. La Comisión de Presupuesto no tramitará traslado adicional a ninguna institución que incumpla con la remisión del respectivo informe.
Esta comisión podrá hacer las citaciones a las instituciones solicitantes cuando considere necesario requerir una sustentación de estos traslados. Para dar cumplimiento a esta disposición, la Dirección Nacional de Contabilidad parametrizará en el sistema informático lo señalado en el artículo siguiente sobre las limitaciones a los traslados de partidas para mantener controles correspondientes, de tal manera que se cumpla con las disposiciones que establece la Ley 34 de 2008 de responsabilidad social fiscal. También la Ley 38 de 2012, que crea el Fondo de Ahorro de Panamá, y las reformas a dichas legislaciones establecidas por la Ley 51 de 2018. Parágrafo 1. En los casos de emergencia nacional declarada por el Consejo de Gabinete mediante resolución, se faculta al órgano ejecutivo, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, para realizar traslado de partidas con el fin de hacerle frente a dicha emergencia por un monto de 2 millones de balboas y en cumplimiento con la Ley 34 de 2008 de responsabilidad social fiscal. La documentación correspondiente se remitirá a la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional para su conocimiento. Esta comisión podrá citar a las instituciones solicitantes cuando considere necesario requerir una sustentación de estos traslados. La institución beneficiada deberá presentar en 30 días calendarios, concluida su ejecución, toda la documentación sobre el uso de estos fondos a la Comisión de Presupuesto. Parágrafo número 2. No se podrá dividir la asignación presupuestaria del objeto de gasto de la partida presupuestaria en partes, grupos, cantidades o descripciones, con el fin de que el monto objeto del traslado no alcance 500.000 balboas con 1 centésimo para ser remitido a la Comisión de Presupuesto o los 200.000 balboas con 1 centésimo para ser remitido al Ministerio de Economía y Finanzas. Parágrafo 3. En los casos de traslados de partidas o créditos adicionales para realizar pagos o proveedores de bienes y servicios o para honrar cuentas devengadas por inversión, el pago deberá realizarse en un término no mayor de 60 días hábiles a partir de la presentación de la gestión de cobro. Las entidades solicitantes deberán remitir un informe sobre el cumplimiento de estos pagos al Ministerio de Economía y Finanzas y a la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional. Hasta que no se cumpla esta obligación, no se tramitará traslado adicional. Fin de la lectura de propuestas de modificación. Le damos la palabra en segunda vuelta al honorable diputado Benicio Robinson. Gracias, señor presidente. Bueno, buenas tardes a los compañeros y compañeras, diputados y diputadas. Yo, en el entorno de llegar y felicitar a toda la bancada que hayan llegado a un entendimiento en torno a la solicitud que ha hecho el gobierno por el proyecto que ha presentado, pues nada más quería referirme que así mismo fue cuando llegamos a entendimiento en la comisión, porque la comisión de presupuesto, que son 15 miembros, está representado por toda la bancada aquí, cuando se decidió que de $1 hacia arriba tenían que venir la fiscalización a la Asamblea Legislativa. Pero bueno, como esto supuestamente va a ser por un término de 2 o 3 meses, no se sabe cuándo el MEF quiera dar el cierre, si lo quiere dar en noviembre o en diciembre. Va a ser un periodo corto. De todas maneras, pues nosotros pues le hemos dado el aval correspondiente pues a la solicitud que se ha hecho. Yo solamente quería recalcar y aclarar algunas situaciones que no se han dado y lo que la viceministra dijo en principio. Ahora fui a buscar las resoluciones de gabinete y me pude percatar que hay 2 resoluciones del gabinete. Una resolución de $6.000 millones para bonos y otra de $3.000 millones para contrataciones o financiamiento, en áreas locales, en
Panamá. Significa que hay dos, te explicó una sola. Significa que ahora esto no dice término, si es para este año, o dice término, si esto continúa este año y va para el otro año. No lo dice la resolución, simplemente autoriza al gabinete a un endeudamiento de 9.000 millones de balboas. Yo voy a hablar de la situación de endeudamiento para que algunos compañeros pues pudiéramos conocer sobre el tema y algunos compañeros pudiéramos tener también opinión. En 1990 a 1994, el porcentaje de la deuda fiscal fue de 43%. 1995-1999, que fue el tiempo de Ernesto Pérez Valladares, el primero fue el tiempo de el presidente Endara. 1995-1999 fue el 2% de endeudamiento del gobierno de Ernesto Pérez Valladares. Periodo Mireya Moscoso como presidenta, 2004, 29%. Periodo 2005-2009, de Martín Torrijos, 7%. Periodo 2010-2014, 57%. Periodo 2015-2019, 53%. Periodo Laurentino Cortizo, 2020-2024, 37%. Significa que desde 1990 a este periodo, los gobiernos PRD son los que menos han tenido endeudamiento dentro de lo que es la finanza pública. Y esto es precisamente balanceado al PIB, que es el Producto Interno Bruto de cada periodo. Si lo han disfrazado diferente, pues ni modo. En la Ley de Responsabilidad Fiscal, en el tiempo de el presidente Varela, se hizo una ley, que la ley era 3.5 en el 2019, 2.75 en el 2020, 2.5 en el 2021, 2 puntos en el 2022. Esta ley fue modificada porque nunca se cumplió y fue modificada por el gobierno de Nito Cortizo. Porque cuando llegamos al gobierno, el endeudamiento y el déficit era grande. En ese endeudamiento que se dio y el déficit ahora, la ley que tenemos ahora, que es la ley 185 del 2020, está el 10.5%. 10.5%. Y una de las preguntas, señora viceministra, por cada porcentaje, ¿cuánto representa de la capacidad de endeudamiento que pudiera llegar? Estamos hablando de 0.5, 0.1, 0.2. El 10%, ¿cuánto es lo que representa? En el 2021, 7.5. En el 2022, 4%. 2023, 3%. Y 2024, que estamos actualmente, 2%. Y el 2025, 1.5. Usted me dice que posiblemente va a tener que modificar esta ley porque no va a poder cumplir. Para eso, primero vamos a tener que definir realmente las cosas. En la República de Panamá, sector público no financiero, en 2018 fue 12.755, en 2019 fue 12.382, en 2020 fue 9.000
894, precisamente porque no habían las recaudaciones en lo que fue la pandemia. 2021, 11.660. 2022, 13.273. 2023, 15.148 fueron las recaudaciones en el sector público financiero. Déficit. Y esto lo estamos hablando dentro del 2018. 2018, el déficit, cuando vinimos nosotros al gobierno, el déficit era 2.9%. En el 2019, 2.9%. En el 2020, el déficit fue 8.9%. En el 2021, el déficit fue 6.4%. En el 2021 fue 3.9%. En el 2022, 2023, 2.9% de lo que es el déficit real. Lo que pasa es que es bueno que conozcamos todo, porque lo que quieren decir es que la finanza, el PRD en el gobierno de Nito Cortizo fue un desastre. Dejamos al país en un desastre, y no es cierto, porque los números son los que hablan, y realmente cada uno de los que estamos aquí presentes tenemos que conocer de eso. Y cuando se dice que no hay Chenchen ahora, que no digan que es producto del gobierno pasado. Vamos a hablar del gobierno presente, porque es bueno descartar el gobierno presente y no decir solamente lo que uno quiere que le escuchen. Yo creo, señora Presidente, que es un bonito debate. Ojalá que todos los compañeros que estén aquí podamos debatir el presupuesto cuando venga en estos momentos, que creo que el presupuesto está llegando un poco tarde a la Asamblea para ser discutido, donde se tienen que dar más de 95 vistas presupuestarias de diferentes instituciones, de diferentes ministerios. Yo no sé si quieren obviar la vista presupuestaria porque queremos llegar a nueva modalidad, no queremos atraso, queremos avanzar, pero dándose la vista presupuestaria nos vamos a dar de cuenta realmente las inversiones que realmente van a llegar a las diferentes provincias o las diferentes áreas de organizaciones. Yo quiero terminar, Presidenta, en el día de hoy, felicitar a los honorables diputados por su participación y que el gobierno que está aquí presente y los que estemos aquí, si hay algún culpable o hay algún denunciado, que den nombre. No se puede manchar las honras de las personas como se quieren manchar. La rectora, y yo no soy el gran amigo de la rectora, pero yo sí soy un ciudadano aquí, y creo que no han sido justos de la rectora de Chiriquí dentro del presupuesto. Aquí está la nota donde la rectora pide un audito, porque no se puede seguir manchando los nombres de la gente y de los funcionarios, ni por la edad, porque a algunos jóvenes nos gusta irrespetar a los que realmente le han dado la vida a este país, los que han luchado, porque cada uno de los que estamos aquí hemos pasado una historia, y vendrán los jóvenes que vendrán en el futuro y tendrán que respetar a los jóvenes que están ahora. Y yo decía a mi compañero cuando empecé a ser político, porque vine a esta asamblea con 24 años, ahora veo los jóvenes que llegaron. Cuando vine yo aquí, vine casi a los 24, 25 años. Soy diputado desde 1984 y he luchado siempre por el pueblo. Y nos pusimos viejos, pues. Estamos adultos, como dice algunos, pero no significa que no fuimos juventud. Y no me gusta cuando se irrespetan a las personas mayores de edad que han dado su cuota de sacrificio para poder construir el Panamá que estamos hoy. Yo creo que
a todos nos merecemos ese respeto. Aquí está, el que quiere verlo puede venir a conseguir una copia de la hoja que pidió, y no es una hoja o una solicitud que se ha hecho y que se ha dejado de esa manera. La propia solicitud tiene un escafiz que de una u otra forma también pueden verlo porque ya está en la Contraloría, porque pudieran decir aquí, no, es que esa fue una nota que ella mandó, pero eso no ha llegado a la Contraloría. Bueno, ya tiene escafiz, está en la Contraloría y le toca a la Contraloría hacer los auditos reales. La rectora Bonaga se ha atrevido porque no puede ser que porque le ha ganado al candidato pasado, que era un panameñista, y que le ha ganado a otros candidatos, es que la directora Bonaga, y no estoy diciendo que es del PRD, sino que le ha ganado a esa gente, han hecho de ella, ¿me entiende?, triza. Y yo no creo que las personas se deben de tratar de esa manera. Yo creo que se debe tratar del valor que se le dé y se le ha dado. Y en todas las elecciones ha ido. Y dejo esto claro financieramente aquí, para que todo el que quiera conseguir la nota, pues ya dejemos eso hasta que la Contraloría, pues, haga el trabajo que tiene que hacer desde el 2013 hasta la actualidad, haga la fiscalización que debe ser. Y si es culpable, pues lo va a determinar los órganos de nuestros estados. Así quería concluir, señor presidente, señora presidenta, con mi participación, que el presupuesto del Estado de este año, y que la señora viceministra nos pueda contestar realmente cuánto es la capacidad de endeudamiento que se tiene y que cuánto es 2% que le puede dar la capacidad de endeudamiento de este gobierno actualmente, y que el próximo año, que es 1.5, cuánto es la capacidad de endeudamiento que puede tener el gobierno. Y yo no soy el que estoy en contra de que no se endeude, porque si realmente tenemos que endeudarnos porque es una realidad, bueno, aquí estaremos a apoyar, si es una realidad, el endeudamiento que se pudiera dar, planificaciones que ha hecho el gobierno y que realmente necesita Panamá. Lo que sí estamos en desacuerdo es que comiencen a decir que el gobierno pasado endeudó y no vean la situación prorrateada de todos los gobiernos, y si ven, a pesar que el endeudamiento nuestro es mayor, pero el PIB es superior, nos da a nosotros que es un 37%, y que los otros dos gobiernos endeudaron el país, a pesar que es menos, lo endeudaron superior al 53%, hablando de los otros gobiernos. Entonces, si alguien quiere hablar, que hable con los números, que los números están en la Contraloría y están en el MEF. Y para terminar, darle para tener que el gobierno tenga recursos para entrar a cualquier catástrofe que se dé, como la que se dio en Boca del Toro en el 91, que muchos de ustedes conocieron, y aquí se aprobó $10 millones en ese entonces, la Asamblea lo aprobó. Qué bonito es que si hay alguna situación en el país que se dé, que nadie lo quiera, que venga aquí a la Asamblea y que discutamos inmediatamente, porque la Asamblea puede reunirse, se reúne todos los días y en un día, 2, 3 días, saque un traslado de partida o un crédito adicional para cualquier situación fortuita que se dé en el país, pero participamos nosotros. Qué bueno que se pueda dar en Chiriquí, en Boca, en Darién, y que los diputados puedan participar, que eso se da, y nosotros no darle una varita al gobierno para que tenga él que usar el dinero sin tener que venir a la Asamblea por cualquier situación que se haya dado. Y ese tiempo en el 90, cuando se dio la situación en Boca del terremoto, que tal vez algunos estaban todavía por nacer, de los que pudieran estar aquí,
y otros que nacieron y otros que estamos pudieran haberse dado de cuenta la necesidad que tuvo nuestra provincia y que esta asamblea unánimemente, porque yo estaba en la asamblea, unánimemente aprobó el crédito inmediato para que se llevara a boca la reconstrucción después del terremoto. En ese tiempo eran 10 millones de dólares. Además, hay una ley que quería que me dijera aquí la señora viceministra, que lo dijera para que todos conociéramos, que de los fondos de ahorros que tenemos, se aprobó una ley que por catástrofe o cualquier situación que se dé, el fondo se puede utilizar hasta 150 millones de balboas. Quiero que lo diga la señora ministra sobre ese tema. 150 millones. En ese tiempo, 10 millones de dólares lo aprobamos nosotros. Ahora nosotros abrimos una ventanita y le dimos al gobierno que puede tener 150 millones, hasta 150 millones para cualquier catástrofe que se dé en el país. Y ese fondo de ahorro precisamente es el fondo donde se vendió las acciones de Cable Nahuaile, donde se vendieron las acciones de las hidroeléctricas, donde se vendieron las acciones de varias empresas estatales que fueron a ese fondo. El 59%, el PRD fue criticado, pero ese fondo todavía existe si no se lo ha gastado el gobierno como ley. Debe estar el fondo de ahorro que todavía nos da a nosotros viabilidad para poder nosotros tener la finanza que hemos podido tener y el crédito que hemos podido tener internacionalmente. Así que, señora ministra, le dejé unas 2 o 3 preguntas para que le aclare no solamente a Benicio, a los diputados y al país. Para responder, la señora viceministra del MEF. Muchas gracias por las preguntas, honorable diputado. Voy a iniciar por la aclaración de lo que es las 2 autorizaciones que tiene actualmente el gobierno. La primera que conversamos originalmente es una contratación para emitir hasta 6.000 millones a través de los próximos 5 años en el mercado local para diversificar las fuentes de financiamiento del Estado. Eso no es un endeudamiento de este año, eso es algo que se va a dar año a año en la medida que se realicen las subastas de notas del Tesoro para diversificar las fuentes de financiamiento del Estado y no depender del mercado internacional. Eso significa que en vez de que se vayan recursos de intereses hacia afuera, los recursos de intereses se mantienen en Panamá. La otra autorización de hasta 3.000 millones representa contrataciones de líneas de crédito de trabajo. ¿Por qué? Y son estacionales. ¿Por qué? Porque dentro del año, dentro de los 12 meses del año, la tesorería o los ingresos del Estado no son constantes. Y tiene picos y tiene valles. Y al tener valles, necesita, como una empresa, líneas de capital de trabajo que le permitan operar, que son canceladas cuando hay picos dentro de lo que es el flujo del año durante todos los meses del año. Por tanto, esas líneas, al cierre de cada año, van a ser canceladas o deben estar en el saldo mínimo, porque le permiten al Estado no estar precipitándose y ser víctima de las condiciones de mercado
cuando necesita fondos para hacerle frente al giro normal de las obligaciones del país. Ahora bien, la deuda al cierre de diciembre del 2023, para ponerlo en números nominales, ascendía a 47.406 millones. A junio 2024, la deuda del país ascendía a 51.812 millones de dólares. Esto significa un incremento importante nada más en los primeros 6 meses del año. Vinculándolo con lo que es la Ley de Responsabilidad Social Fiscal, que establece que el país solo se podía endeudar hasta un 2% para financiar el déficit, significa que nosotros nada más nos podíamos endeudar este año por 1.667 millones. Estamos por encima de lo que en su momento dado permitía la Ley de Responsabilidad Fiscal Social al 30 de junio endeudarse. Yo creo que es importante que nosotros estemos conscientes que la Ley de Responsabilidad Social Fiscal es algo que nos ayuda a disminuir el nivel de endeudamiento y por tanto se debe cumplir. Usted está totalmente correcto en que la Ley de Responsabilidad Fiscal Social ha sufrido a través de cada administración múltiples cambios. Y esa es una de las principales preocupaciones que tiene esta administración. Hay que hacer una herramienta que funcione a través de todas las administraciones y no que cada vez que venga una administración, producto de un cambio electoral, se vea obligado a hacer ajustes en la ley. Por tanto, en algún momento en lo que falte del año, nosotros responsablemente y con la transparencia que eso compete, vamos a traer un proyecto que nos ayude a que sea sostenible el proyecto y que nos ayude a disminuir el nivel de endeudamiento del país, que hoy en día está, para poder compararlo con otros países similares, en un 60% sobre el PIB. Ahora, si puedo, señora presidenta, ¿me faltó alguna duda que le interese que aborde? Porque creo que atendí las preguntas y las consultas que teníamos a la fecha. Diputado Robinson, continúe. Gracias, señor presidente. Yo creo que hoy es jueves y todos los compañeros han hecho un gran esfuerzo para quedarse aquí en esta tarde de hoy. Es claro, yo no sé si algunos de los compañeros han podido ver eso, y no lo estoy hablando porque es el gobierno nuestro. Ninguno de los gobiernos han cumplido con la ley de responsabilidad fiscal. El día que usted traiga la ley de responsabilidad fiscal, traiga también la pena, ¿me entiende? La pena que se le debe dar al ministro o al responsable, ¿me entiende? Si no cumple con la ley que nosotros aprobamos. Si la ley de responsabilidad está diciendo que solamente tú te puedes endeudar el 2%, solamente te puedes endeudar el 2%. Por eso la calificadora nos quitan a nosotros, ¿me entiende? Sobre el tema que estemos nosotros conversando en el día de hoy. Y que tal vez algunos compañeros no lo entienden. Pero no es justo que cuando encontramos el tiempo del gobierno de Varela, ¿me entienden? Nosotros tuvimos que modificar, que ellos tenían un 2% y tuvimos que modificar al 10%. Fíjense cuánto nos saltamos, 8%. Porque la capacidad de endeudamiento solamente era el 2%, pero nos endeudamos 10.000 millones. Entonces, o 6.000 millones o 4.000 millones. Entonces, yo creo que todos los que estamos aquí estamos inciertos, pero no puede seguir que la gente hace irresponsablemente todo porque quieren meter al hijo de la cocinera preso, pero no quieren meter
realmente presos a los que gobiernan mal y que hacen que el gobierno financieramente quede en las situaciones que pudiera quedar ahora y pudieran quedar los gobiernos hacia atrás. Ese es el sentido, que si quieren golpear y hablar, entonces golpeen los últimos 20 o 30 años y ven cómo los gobiernos de una u otra forma han administrado las finanzas. Y esta ley que tiene como 15 o 20 años, que se originó, creo que son como 20 años en el tiempo de Martín Torrijos, que se hizo esta ley, era precisamente para que ningún ministro se sentara en la silla de Economía y Finanzas y endeudara al país sin el país saber cuál era su capacidad de endeudamiento y que todos pagáramos por eso injustamente. O pudiera ser justa, pero que viniera a la Asamblea y se discutiera si tenía razón o no tenía razón de poder endeudar al gobierno, como ahora hemos podido ver de los 9.000 millones de dólares que usted dice que son para los 5 años, pero en el decreto no lo dice, que son para los 5 años, pero yo tengo que creer lo que usted está diciendo. Son para los 5 años, ya tenemos 9.000 millones de dólares. Significa que la nueva ley de responsabilidad fiscal de los 5, que no se debería modificar, porque cada vez que modificamos esa ley, nos bajan puntos. Y eso no es la mejor forma de llevar la finanza. Muchas gracias por su participación. Gracias, señora presidenta. Gracias, señora ministra. Gracias, señor diputado, por su participación. Agotada la lista de oradores, anuncio que va a cerrarse el segundo debate. Queda cerrado. Vamos a la votación digital, artículo por artículo. Se somete entonces a votación. Hay que aclarar en este momento que se logró una modificación de consenso, una propuesta de modificación de consenso, y todas las otras propuestas que se habían hecho en un momento dado fueron retiradas. Fue retirada la propuesta del diputado Alain Cedeño, la del diputado Buchanan, la de la diputada Grace Hernández, la del diputado José Pérez Barboni. Todas fueron absolutamente retiradas y se logró entonces esta propuesta de consenso. ¿Cuáles son los aspectos principales que tiene esta propuesta de consenso por la que se está votando en este momento de manera digital? Uno, que era lo que se le había preguntado al ministro ayer: ¿por cuánto tiempo se van a hacer estas modificaciones o cuánto tiempo va a durar estas modificaciones? Hasta el 31 de diciembre, dice esta propuesta. O sea que estamos hablando de unos meses solamente que tenemos por delante. Posteriormente, pues habrá que retomar el tema y definir cuándo o por cuánto tiempo se va entonces a llevar adelante o va a tener vigencia el acuerdo al que se llegue en ese momento. Vamos a hablar de otros puntos importantes que se deben destacar de esta propuesta de consenso. En el tema de los viáticos, pues permanece en el tema de los en el rango de los 15 días que se había hablado. No menos de 15 días para hacer la solicitud. A nombre, debe poner el nombre, el país a donde va, cuál es la razón, el objeto, qué resultados se esperan de este viaje. Esto es por los viáticos, obviamente, que estamos mencionando. Los gastos que vaya a tener, que ya anticipadamente sepa que va a tener en ese momento, el itinerario, eso es lo que debe incluir entonces. ¿Qué pasa con las cantidades? Inicialmente se había hablado de Europa, Asia, África y Oceanía en $600. Eso se redujo cuando se hicieron las modificaciones en primer debate a $500 para todos, absolutamente todos. De Estados Unidos, Canadá, Argentina, Brasil y Chile también se redujo de 500 a 400. Recuerden que el anterior que les dije de Europa, Asia, África se redujo de 600 a 500. Y también en México, Centroamérica, el Caribe y el resto de América Latina se redujo de 400 a 300. ¿Qué pasa ahora con esta propuesta? Pues hay una modificación porque vuelve y sube. Pero ojo, no sube para todos, sube para los altos mandos. Ministros, magistrados, procurador, o sea, todos los mandos altos de las distintas instituciones van a tener este viático de $600 para Europa, Asia, África y Oceanía. Para Estados Unidos van a tener el de $500
también Canadá, Argentina, Brasil y Chile. Para México, Centroamérica, el Caribe y el resto de América Latina sería entonces $400. Ojo, para los jefes. Para los mandos medios y otro tipo de personal que necesite y requiera viajar, pues serían 500 en Europa, Asia, África y Oceanía, 400 en Estados Unidos, Canadá, Argentina, Brasil y Chile, y 300 para México, Centroamérica, el Caribe y el resto de América Latina. Se mantiene la cláusula de que no se reconocerán los viáticos al funcionario el mismo día en que esté regresando. También se mantiene el tema de que si es una invitación que en parte es costeada por quien está haciendo la invitación, pero no lo cubre al 100%, pues el Estado le proporcionará el 50% de los viáticos. Entonces, eso es básicamente lo que está sucediendo en esta parte de los artículos que han sido incluidos. Recuerden que eran 2 artículos para modificar la ley 418. ¿Cuál es esta ley del 29 de diciembre del 2023? Pues es la que dicta el presupuesto general de la nación. Esta ley va a ser presentada como tal, pero necesitaba tener estas modificaciones. En los próximos días, en las próximas semanas, se espera que esté presentándose. Ahí escuchamos al diputado Benicio Robinson hace tan solo unos minutos decir que él pensaba que estaba un poco retrasada. Pero bueno, había que pasar por este paso primero, ya se está pasando esta tarde. Recuerden que estamos en sesión permanente, desde ayer discutiendo, escuchando el debate, viendo las diferentes posiciones y actitudes o pensamientos de cada uno de los diputados que han participado, que han sido considerablemente, la cantidad ha sido una cantidad considerable. Y recuerden pues que en el segundo debate tienen la oportunidad de hablar por 30 minutos en primera vuelta, luego si se anotan pues van a una segunda vuelta, que es lo que sucedió con el diputado Benicio Robinson. ¿Qué les quiero decir con esto? Pues que toma tiempo, es un debate que es bastante largo, sobre todo cuando se trata de leyes tan importantes como esta, que tiene que ver con el presupuesto de la nación. Esta no es la ley per se como tal, la que se está discutiendo, el presupuesto de la nación, pero sí son 2 artículos muy importantes que han sido modificados y que se están votando por ellos en este momento. El tema de las propuestas de los traslados de partidas y el tema en segundo plano, que no deja de ser un tema importante por el tema de la austeridad, de los gastos, la contención del gasto público, etcétera, el tema de los viáticos que tiene que dársele a los funcionarios que en algún momento pues van a representar al país, tienen que salir al exterior a hacer algún tipo de misión especial, muchos de ellos a seminarios, a cursos especiales. Ojo, en este caso tienen que traer la certificación de que de verdad asistieron también a este seminario o a este curso especial para el que pudiesen estar viajando en algún momento dado. ¿Qué más sucedió en esta propuesta de modificación, esta propuesta de consenso? Porque fue un consenso al que se llegó, se logró eliminar las 4 propuestas anteriores que existían. Con el tema del traslado de partidas, va a haber un periodo del 15 de enero al 15 de noviembre con algunas excepciones que tienen que ser sustentadas en su momento dado. Ya no se está hablando de los $200.000 que se había consensuado en la Comisión de Presupuesto inicialmente y que de esa manera llegó el proyecto a este segundo debate. Hablaba de $200.000, de ahí para abajo no tenía que ser revisado por la Comisión de Presupuestos, simplemente el MEF, o mejor dicho, aprobado. Sí tiene que ser revisado posteriormente, pero en este caso estamos hablando de que inicialmente se decía $200.000. Ya esos $200.000 no serán $200.000, van a ser $500.000. Entonces, ya el MEF simplemente pues remitirá los papeles, posteriormente la comisión revisa, etcétera, pero el MEF tiene la capacidad, tiene la autoridad en este momento de manejar este tipo de partidas. Es importante destacar también, porque no solamente el proyecto de ley en este caso habla de esto, sino también habla de otras cantidades inferiores que deben ser manejadas por las distintas instituciones
y yo se las quiero compartir inmediatamente. Acá están las cantidades del traslado de partidas. Vamos a compartirlas con ustedes inmediatamente. Por ejemplo, los traslados que se habían solicitado inicialmente y quedarán de esa manera en este caso también, porque era el tema de los 200.000 el que estaba haciendo ahí mella, el que no se lograba el consenso. Pero, por ejemplo, dice, los traslados solicitados por las entidades públicas que asciendan hasta $10.000 podrán, previa evaluación del Ministerio de Economía y Finanzas, ser tramitados, realizados y autorizados por estas y remitidos dentro de los primeros 20 días de cada mes para su información en la Comisión de Presupuesto y al Ministerio de Economía y Finanzas. O sea, estas entidades públicas podrán disponer hasta $10.000 de manejar estos presupuestos. De $10.000 con un centavo hasta los 200.000, en este caso estamos hablando ya de $500.000. Serán evaluados, tramitados y autorizados, ese es el cambio que ha habido, por el Ministerio de Economía y Finanzas y remitidos dentro de los primeros 15 días de cada mes para su información a la Comisión de Presupuesto. ¿Qué dice por acá? Que la Comisión tendrá 15 días para actuar consecuentemente. Si no se escucha de la Comisión, si no hay ningún tipo de respuesta, se asume que ha sido aprobado, todo el mundo feliz y todo el mundo continúa adelante con sus proyectos. Es lo que se ha modificado de esta manera. Fondo de emergencia o la emergencia nacional podría ser hasta $2 millones que manejaría directamente el Ejecutivo, en este caso, luego de esta modificación que tiene esta propuesta consensuada, que tiene los puntos que hemos conversado y que les estoy mencionando en este momento. Así que hay que recordar que esto sería vigente solamente hasta finales de este año. El tema del aumento de los traslados de presupuestos a los que tiene acceso o tiene disponibilidad, en este caso, el Ministerio de Economía y Finanzas, sin necesidad de pasar por la Comisión de Presupuestos o que sea aprobado, en este caso, por la Comisión de Presupuestos. Entonces, es lo que está sucediendo en este momento. Estamos a la espera, secretaria, del resultado de la votación. Señora Presidente, con 62 votos a favor emitidos, 0 abstención, 0 voto en contra, ha sido aprobado todos los artículos y el título, señora Presidente. Quedan adoptados los artículos y el título del proyecto de ley número 9. Para explicación del voto, el diputado Ernesto Cedeño. Buenas tardes. Un receso, diputado. Importante, 62 votos a favor, 0 abstención, 0 voto en contra. Estábamos por escuchar al diputado Ernesto Cedeño para sustentar su voto, pero se decreta inmediatamente este receso por parte de la diputada presidenta de este órgano del Estado, la honorable diputada Dana Castañeda. Entonces, queda aprobado en segundo debate el proyecto de ley número 9, proyecto de ley número 9, que modifica Habiéndose cumplido el objeto de la sesión permanente, la declaro cerrada hasta el lunes a las 2, el día 2 de septiembre a las 3:30 p.m. Agradezco a todas las bancadas el gran esfuerzo que han hecho en el día de hoy y hemos dado muestra de que somos capaces de lograr los consensos para los mejores destinos del país. Feliz fin de semana a todos. Gracias a la viceministra y a los miembros del Ministerio de Economía y Finanzas. La sesión, entonces, en este momento, la sesión que había sido decretada permanente ayer para tratar este importantísimo tema. Como dice la diputada presidenta de este órgano del Estado, pues una votación larga, un debate extenso, se logra el consenso, el resultado está ahí, 62 votos a favor, 0 votos a favor
0 votos en contra, pudieron lograr el consenso, lograron el acuerdo, pudieron salir adelante a pesar de las diferencias, a pesar de que algunos tenían posturas totalmente distintas sobre las cantidades que se debían manejar. Al final del día, pues gana el país y por supuesto hay que esperar entonces que pase ya a tercer debate, que no debe tener pues ningún problema. Ya sucedió la participación, la discusión, el debate. En este instante, en este preciso momento, pues culmina el segundo debate. Nosotros queremos agradecerles que nos hayan acompañado. Vamos a estar de vuelta el día lunes, por supuesto, cuando esperemos que este proyecto de ley pues pase ya y se debata, se discuta en tercer debate aquí en la Asamblea Nacional. Les deseamos a todos un excelente día y que la pasen muy bien.